Eres precioso, gracias por todo lo que nos das. Enséñanos a través de esta palabra también, Padre, que seamos edificados en ti, que seamos fortalecidos en ti, Padre, y que en nuestra vida se manifieste tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder estar en este día contigo, poder disfrutar de la comunión con Dios y saber que estamos unidos en oración, que oramos por ti, que yo sé que ustedes oran también por este ministerio. Lo necesitamos porque creo que en la unidad es donde Dios manifiesta su gloria, su poder, y nuestro deseo y nuestro anhelo es que el nombre del Señor sea conocido y que nos podamos ayudar, acompañar, orar unos por otros, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que para el cual no hay nada imposible, y que juntos podemos disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor. Quiero leer un pasaje en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Hay un pasaje que quiero meditar esta semana, juntamente con lo que leíamos en la segunda carta de Pedro, y yo te invito a que leas esta carta. Es bien corta, pero léalo despacio, poniendo la atención a lo que nos dice la palabra, para que se revele el nombre del Señor sobre nuestra vida y podamos comprender realmente en quién hemos creído. ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué nos ha dado? Y qué espera también de nosotros. Pero en días pasados inclusive estuve meditando sobre un texto que me gusta sacar muchas lecciones espirituales, y quiero leer ahí en Mateo capítulo 14, y el pasaje que voy a utilizar desde el versículo 22 al versículo 34. Es extenso, no lo voy a leer, solamente voy a tomar algunos aspectos, y voy a tener en cuenta este pasaje para compartir contigo varias lecciones espirituales que Dios nos quiere enseñar, porque en medio del caminar con el Señor necesitamos sabiduría, pero también necesitamos entender cómo podemos disfrutar de ese amor. En días pasados yo le estuve hablando inclusive de este mismo pasaje, porque ellos están en medio de una tormenta, dice el texto. Voy a leer el versículo en el capítulo 14, Mateo, versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23 dice: y despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Más a la cuarta vigilia, dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando o caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, les dio miedo, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es interesante, y voy a leer hasta ahí nomás, interesante que en los momentos difíciles de nuestra vida, generalmente tenemos la sensación de que estamos solos, que inclusive personas que constantemente han estado a nuestro lado nos dan la espalda. Y creo que en muchas ocasiones, a pesar de las dificultades que estamos pasando, algo que nunca tenemos que dudar es de la presencia de Dios con nosotros. Yo siempre recalco, y quiero que esto quede grabado en tu mente y en tu corazón, porque una de las promesas que una vez Jesucristo resucitado, que hace poco estuvimos meditando sobre ello, la Semana Santa, el día de resurrección, y todo lo que quizás hemos escuchado, hemos oído, vemos películas, vemos por toda parte, tal vez hemos escuchado de lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las promesas que le dio a los discípulos y nos da a nosotros es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y algo que yo siempre expreso, y lo tomo de uno de los libros del Antiguo Testamento, de Números capítulo 23, donde hay una expresión que dice Dios a través de un profeta, dice: porque si Dios promete alguna cosa, Él lo va a cumplir. Y si Él prometió, mi hermano, mi hermana, estar con nosotros todos los días,
y voy a decir todas las noches, todos los instantes de nuestra vida, ten la plena seguridad, mi hermano, mi hermana, de que Dios va a estar ahí a nuestro lado. Nunca nos va a abandonar. Lo que pasa es que por falta de conocimiento, como leíamos ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, por falta del conocimiento de Dios, viene la duda en nuestro corazón y alentamos esa duda. No sé de dónde la tomamos. Tal vez es una característica que hay en nuestra naturaleza caída y dudamos de esa presencia de Dios. Sí, hay momentos que yo mismo le he dicho, Señor, ¿dónde estás? Mira la tormenta que estoy pasando, porque esto es lo que me está enseñando este pasaje bíblico de Mateo 14, del 22 hasta el versículo, hasta el versículo 35, 33, donde se narra este pasaje. Y hay momentos que son difíciles. Y qué interesante porque los discípulos inclusive van cumpliendo una palabra o un mandato que Jesús les dio. Mientras Él despedía la multitud, ellos tienen que tomar la barca e ir al otro lado. Y ellos simplemente le hacen caso al Maestro, al Señor, a quien les estaba instruyendo. Pero el hecho de que caminemos en esa voluntad y propósito de Dios no nos exime, no nos libra de dificultades. Pero cuando tenemos entendido, y creo que esta es la riqueza de este pasaje, quizás lo he escuchado predicar muchas veces, pero cuando comenzamos a escudriñar cada una de las partes de los principios o las enseñanzas que nos trae este pasaje, vamos a ser enriquecidos y también vamos a aprender a que en medio de las tormentas de nuestra vida, a que en medio de las dificultades que nosotros pasamos, vamos a poder ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Y vaya que cada vez que enfrentamos, no siempre vamos a pasar por dificultades. Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero tienen que confiar, porque así como Él venció, nosotros también, Dios nos da la capacidad para vencer. Eso es una verdad escrita en la palabra, pero tenemos que tener un pleno conocimiento de Dios, una confianza absoluta, una fe desarrollada, que a medida que vamos enfrentando las situaciones, ellas nos fortalecen. Y qué bueno, yo pudiera decirte con toda seguridad, mi hermano, mi hermana, Dios está al control del problema que está pasando. Dios está al control de la enfermedad que quizás está sintiendo en su cuerpo, de lo que está causando dolor y malestar, quizás la depresión. Dios está al control de tu economía y créame, mi hermano, mi hermana, que Dios se va a encargar de proveer todo lo que necesita, porque así es Dios. Es su gracia y la gracia de Dios significa de que nos da lo que necesitamos y aún en abundancia, aunque no lo merezcamos o quizás como dice algunos de los pasajes, aunque realmente no conocemos a Dios. Son desafíos en la vida y hablaba con una persona en estos días y me decía, yo no concibo la vida sin que pasemos por dificultades, por lucha. Y esto es una verdad, esto es una realidad. Creo que las batallas diarias nos tienen que hacer más fuertes y no débiles. Creo que al tener a veces tiempos de derrota, de lucha, de dificultad, nos tiene que alentar más en la presencia, en ese conocimiento de Dios y conocerlo no solamente en una manera intelectual, a través de los mensajes que esporádicamente quizás escuchamos o recibimos, sino de una vivencia diaria. Aquí los discípulos están experimentando algo bien interesante. Para cada uno de ellos, y creo que casi el 100% de los 12 discípulos que escogió Jesús, ellos eran experimentados en el mar. Conocían tal vez tormenta y lo que sucedía cuando se levantaba una tormenta en medio del mar. Los fuertes vientos y esa noche una travesía que posiblemente la podían hacer con la tecnología que tenían en ese tiempo, que no eran muy avanzada como la tenemos hoy en día. Algunos comentaristas dicen que duraba 2 horas más o menos haciendo esa travesía. Tal vez en este tiempo es mucho más corta, pero es más corta por las embarcaciones que hay ahora, pero es interesante porque estando en ese mandato del Señor comienzan a tener problemas.
La vida cristiana no es una vida fácil. Con razón, Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que llevó a mucho pueblo para que el corazón estuviera dispuesto para escuchar la palabra de Jesús en esos tiempos. Él dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Quizás Dios nos llama siendo unos cobardes, siendo temerosos, angustiados, deprimidos, o como dice Pablo en 1 Corintios, lo menospreciado, lo vil, lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Llegamos sin fuerzas al Señor, quizás derrotados, fracasados, y Dios comienza a restaurar nuestra vida y comienza a manifestar, y lo hace, y siempre digo, en dos formas. Uno, por las instrucciones que sí somos realmente dedicados a conocer a Dios, leemos la palabra, el manual que nos dejó, y ahí vemos revelado al Señor en la vida de muchas personas en hechos muy parecidos a los que nosotros vivimos. En este caso, los discípulos van en una barca al lugar donde Jesús le había indicado que fueran, pero se levanta una fuerte tempestad y comienzan a andar con el viento en contra. A veces hay procesos en nuestra vida que justamente nos sentimos así, que todo está contra nosotros, no vemos una salida. Tal vez están cansados, agotados, y dice que en la cuarta vigilia de la noche, generalmente la noche la dividen en esas 4 vigilias, y la cuarta vigilia empieza más o menos a las 3 de la mañana. Imagínense, desde temprano entraron a la barca, iban al lugar indicado, pero el viento contrario no los dejaba avanzar. ¿No te parece o no ha pasado en tu vida, mi hermano, mi hermana, que tratas de avanzar en la vida, en un proyecto, en un plan, en la crianza de los hijos, quizás en el avanzar en nuestra vida, y hay algo que nos detiene? Siempre se atraviesa algo, siempre hay un estorbo, siempre hay un obstáculo. Y a veces nos da la impresión como que, y pienso, voy a ser parte, y quisiéramos que fuéramos parte de ese grupo de personas que van en la barca. Imagínate que vamos ahí en la barca y nos acordamos de que el Señor Jesucristo nos dio la orden de pasar al otro lado. Y nosotros comenzamos a caminar y no deja de haber dentro de ese grupo de personas, y más adelante lo vamos a ver en el desarrollo de este pasaje, cómo vienen pensamientos que son naturales, voy a decirlo, son comunes en nosotros, de decir, ¿será que yo sí escuché bien lo que el Señor me dijo? ¿Será que Dios sí quería que yo tomara esta decisión? ¿Será que Dios sí quería que abriéramos este negocio? ¿Será que Dios sí estaba de acuerdo en que yo me fuera a esta nación o esta ciudad, o me trasladara allí, o aceptar este cargo? Y a veces nos pone en duda la palabra de Dios, la dirección de Dios, por los obstáculos que estamos pasando. Si el viento era contrario, a lo mejor era más fácil regresar al lugar donde ellos habían salido. Pero cuando una persona tiene claras las instrucciones de Dios, cuando sabe que lo que está haciendo es porque Dios le dijo que lo hiciera, no hay oportunidad de volver atrás. Por eso Juan el Bautista, que mencionaba, les habla a las personas que no es para cobardes el Evangelio. No es para cobardes el poder poner en práctica la palabra de Dios. Ese yo no puedo tiene que ser radicado en nuestro corazón. Más bien decirlo como lo dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo expreso de una manera diferente, tal vez tomando también de algunos de los textos de la Biblia. Y yo le digo: Señor, si tú estás conmigo, no va a haber nada imposible, Señor, que no podamos alcanzar. Y como lo decía un pastor aquí de la ciudad de Bogotá, que lo expresaba constantemente, no lo he vuelto a escuchar de él, pero él decía: Dios y yo hacemos un gran equipo. Con el Señor podemos hacer grandes cosas. David, el rey David, lo entendió claramente.
Y él decía, Señor, contigo desbarataré ejércitos, contigo asaltaré muros, contigo. El Salmo 18 es bien interesante porque hay todas estas expresiones, porque tú eres mi Dios, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi escondedero, tú eres mi refugio, Señor, en tu nombre desbarataré. Y comienza a hablar expresiones porque él se propuso conocer a Dios y poner a Dios como su única esperanza. Lo narra muchas veces en los Salmos. Y si David lo pudo hacer, que era un hombre también con dificultades, con luchas, con gente que se levantó contra él, con batallones, con guerreros, con, qué sé yo, una persecución constante que tuvo en una etapa de su vida. Pero cuando flaqueó, puso su confianza en Dios. Y todos estos pasajes, y pusiera a mencionarle otros personajes que están escritos aquí en la Biblia, que quedaron escritos para que nosotros, pasando las mismas circunstancias, pasando por los mismos problemas, tengamos la capacidad, y al menos en mi caso, y espero que tú lo hagas, mi hermano, mi hermana, cuando estés pasando por esas dificultades, tome uno de estos personajes. Y diga, Señor, si ellos pudieron vencer porque confiaron en ti, yo voy a poner toda mi confianza en ti, Señor, y sé que voy a salir vencedor. Y este problema y esta dificultad no me van a vencer. Al contrario, me van a hacer más fuertes y voy a poder confiar mucho más en el Señor. Dios te ha hecho fuerte. Y tal vez vas a tener que escuchar palabras como se las dijo a Josué, con una tarea difícil de conquistar la tierra prometida. Pero acuérdese que en una enseñanza los hemos repetido, si quiere lo puede leer ahí en Jueces capítulo 1, siempre el mandato, lo que se le aconsejó a Josué de parte de Dios es, mira que te mando que te esfuerces, mira que te mando que seas valiente, mira que te mando que no temas, que no desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. No dudes, mi hermano, mi hermana, de la presencia de Dios. Estos discípulos que van aquí atravesando esta parte del mar, estaban confiados y no desistieron. A pesar de que habían llegado a la cuarta vigilia de la noche, siguieron remando, siguieron pasando, siguieron adelante. Y luego más adelante, en la cuarta vigilia de la noche, dice la palabra, que vieron en medio de la tormenta, vieron a Jesús que estaba andando sobre el mar, sobre las aguas. Eso no debe entender y voy a tomar esa partecita viendo a Jesús caminar sobre las aguas, solamente que no saben identificarlo. Y ellos creen que es un fantasma y ellos dan voces, dice ahí la palabra diciendo, ¡un fantasma! Yo les decía en un devocional anterior que muchas veces nosotros en medio de las manifestaciones de Dios adjudicamos a quizás espíritus demoníacos y comenzamos a reprender, y he visto a personas reprendiendo quizás a manifestaciones espirituales, pero no disciernen esas manifestaciones espirituales, que no todas las veces van a estar el enemigo, sino es Dios mismo moviendo cosas a nuestro alrededor para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Qué bueno es en medio de las tormentas, qué bueno en medio de las luchas identificar la presencia de Dios. Y en medio de las luchas, cuando identificamos la presencia de Dios, va a pasar lo mismo que dice en el versículo 27, de la voz de parte de Jesús diciéndole, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 cosas importantes le manifiesta a Dios en medio de la tormenta. Lo primero, no dejen caer el ánimo. Sea la situación que pase, mi hermano, mi hermana, sea la batalla que esté librando, no pierdas el ánimo, no dejes que el estrés, no dejes que la desconfianza, no dejes que, aunque falten las fuerzas, tu fe decaiga. Qué hermoso lo que les dice Jesús y qué hermoso lo que Dios nos habla en esta mañana. Mi hermano, mi hermana, ten ánimo en medio de las dificultades que esté pasando. No está luchando solo. Es más, nos coloca a orar por personas que ni siquiera nos conocemos y parte del grupo que quizás está con nosotros. Quizás algunos han salido, otros vendrán. Después oramos juntos y no nos conocemos a lo mejor con muchos de ellos personalmente, pero estamos orando porque nos une la fe. Y son personas que Dios coloca a nuestro lado para ayudarnos en los momentos, para darnos una palabra de ánimo en el momento preciso.
La segunda palabra o expresión que le da Jesús es el yo soy. Esa palabra yo soy es la misma que utilizó Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta en Éxodo, cuando Moisés le dice, Señor, yo voy a hablarle al pueblo que tú lo vas a liberar. Y le digo, y si me preguntan, ¿quién envió? ¿Qué les digo? Y una de las expresiones que le da Dios mismo en las instrucciones que le da Moisés, él le dice, yo soy. Me envió. Esa palabra yo soy significa el que era, el que es y el que será. Y esa palabra yo soy, y si ustedes miran y observan, cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní, cuando vienen la guardia religiosa y los soldados a detener a Jesús, y creo que Mateo lo expresa más en uno de los capítulos finales, él dice, cuando vienen a buscar a Jesús para llevarlo preso, para hacer la sentencia de muerte, preguntan y va Jesús delante de ellos y él les da esta misma expresión, yo soy. ¿Sabe lo que le pasó a los soldados cuando él expresó esa palabra yo soy? Dice el texto que cayeron de espaldas. Con solo escuchar la palabra yo soy. Hay un contexto bien especial que algún día lo podremos examinar a la luz de la palabra, lo que significa ese yo soy, que le pertenece únicamente a Dios. Y la tercera cosa que no quiero dejar pasar por alto es que no temáis. El temor nos paraliza. El temor afecta nuestra fe. El temor nos angustia. Hay un temor que nunca tenemos que perder y es la reverencia a Dios. Pero el temor que nos angustia, el temor que nos hace desconfiar de las promesas de Dios, vamos a tener que trabajar con él. A veces le digo, Señor, tengo miedo, porque hay una parte humana que la sentimos. Pero cuando lo expreso, cuando lo reconozco, pero también le digo cuando tengo miedo, Señor, tengo miedo, pero no voy a dejar paralizar, no me voy a dejar vencer por ese temor que estoy sintiendo, porque yo sé que tú estás al control de cualquier situación que esté viviendo. Mi hermano, quiero dejar hasta ahí en este día. Mañana continuaremos con este precioso pasaje. Qué bonito es poder confiar en Dios. Qué bonito es poder esperar en esa gracia infinita de Dios. Saber de que no estamos solos. Saber que el que nos llamó está con nosotros y nos dará la victoria. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso? Qué hermoso es pensar en todas las cosas que tú nos das. Qué hermoso es saber que tu gracia nunca se apartará de nosotros. Que aunque fallemos, Señor, que aunque tengamos pausa en nuestra relación contigo, tú siempre esperas, Señor, a que volvamos nuestra mirada a ti, porque tú nunca nos abandonarás, nunca nos dejarás, porque así lo prometiste. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Yo sé que tu presencia es necesaria en la vida de ellos. Manifiesta esa gracia, esa paz sobre ellos, Padre. Pero sobre todo, Padre mío, que no tengamos pausas en el conocimiento tuyo y que en medio de todas las circunstancias y en medio también de todas las enseñanzas, en la lectura de la palabra, en los momentos de intimidad contigo podamos conocerte más y más para ser fuertes, Señor, para poner en práctica tu palabra, Señor, y para mostrar, Señor, a nosotros mismos de que tenemos un Dios poderoso que nos alienta, que nos vivifica y que nos dará la victoria. Oro por cada uno de mis hermanos, los que están enfermos, sánalos, Padre. Los que están, Señor, en ataduras, libéralos, Señor. Abre esas cárceles, Padre. Señor, y que puedan salir a la libertad que tú nos traes, Señor. Sé tú la compañía de tus hijos y tus hijas en este día, Padre. Y que todo lo que suceda y que todo lo que hagamos sobreabunde para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Padre. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por cada familia, te doy gracias por estos momentos, por estos medios, Padre. Los bendecimos, Señor, y tomamos tu palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Muchas gracias, mi Rey precioso, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no te dejará. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.